Bueno, verás, ¿no? Lo que te entiendo aquí, no sé si vas a hacer este proceso, que es el proceso de planeado o refrentado, se lo puede llamar. Entonces, verás, lo que yo digo ahí es encontrar las revoluciones por minuto de acuerdo al diámetro de la fresa, ¿sí? Este diámetro. Luego, como yo sé que la primera entrada de la herramienta es con el diámetro, ¿no es cierto? Ya tengo una distancia recorrida y me quedaría de aquí hasta aquí la distancia por recorrer. Como la fresa lo que vuelve a hacer es entra con el radio, ¿sí? A la distancia. Lo que hago es dividir la distancia entre el radio de la fresa para encontrar la cantidad de veces que va a recorrer. Listo. Con eso ya tendría los recorridos, ¿no es cierto? Los recorridos que yo voy a realizar. Ahora, si yo tengo que bajar una profundidad y lo voy a hacer de a 1 milímetro, entonces por cada pasada o por cada profundidad, 1 milímetro de profundidad, digamos, que le doy, haría los recorridos que yo encontré aquí. ¿Sí? ¿Qué es esto? Por eso a veces nos da muy alto el tiempo de mecanizado, por lo que, una, seleccionamos diámetros grandes de fresadoras, en este caso de fresa planeadora. Entonces, al hacer la fresa más grande, tenemos que reducir las revoluciones. Y la longitud de la pieza, pues también es demasiado grande. Y como tiene que hacer varios recorridos, por eso se va a demorar. Por eso los procesos en fresadora son más demorados. ¿Listo? Esto sería esa parte. Bueno, dependiendo del ancho, depende del diámetro de la fresa. Este diámetro de la fresa, yo tengo que ir a averiguar cuáles son los diámetros comercialmente encontrados, ¿sí? Porque no puedo colocar un diámetro que, por ejemplo, digamos, si yo quiero hacer 150 y colocar una fresa de 100 de diámetro, creo que esa fresa no la encuentro. Creo que encuentro hasta la de 50 milímetros, 80 milímetros. Bueno, no me recuerdo muy bien. Entonces, de acuerdo a lo comercialmente, yo voy a hacer esta operación. Voy a encontrar los recorridos. Bueno, después de encontrar los recorridos pues, de acuerdo al diámetro de la fresa, ¿no es cierto? Encuentro las profundidades y para encontrar el tiempo de mecanizado pues tengo que tener en cuenta esta fórmula, la cual me dice que es la longitud más dos veces LC. ¿Qué es LC? Es tener en cuenta la entrada de la fresa, que siempre se posiciona al inicio de la pieza, y la salida de la fresa, que siempre es tocando el último diente con la pieza. Entonces, si yo tomo desde el centro de la fresa al centro de la fresa, ¿no es cierto? Entonces, realmente la distancia, tengo la mitad del diámetro, que viene a ser el radio, y la mitad del radio de la otra, de la de salida, me dan un diámetro. Entonces lo que yo hago es multiplicarlo dos veces por LC, que en este caso se lo toma como si fuera el radio, y prácticamente es lo mismo, el diámetro. Y tomo F, que F viene a ser el avance de la mesa. Bueno, de aquí ya encuentro el tiempo de mecanizado, tengo que encontrar el avance de la herramienta, el avance de la mesa, ¿no es cierto? Ya lo obtengo. Y bueno, de ahí, ¿cómo determino la fresa y el número de dientes? Eso lo determino de acuerdo al proceso que vaya a realizar. Si quiero realizar acabado, tengo que tener más dientes y menor diámetro de fresa. Si quiero hacer desbaste, voy a hacer mayor diámetro de la fresa y menor dientes. ¿Sí? Eso depende de eso, pero puedo hacerlo mayor diámetro con más cantidad de dientes. ¿Por qué? Simplemente es para mirar, determinar cómo va a ser el arranque de la viruta, cuántos dientes realmente van a estar en contacto con la pieza. Es para eso. El corte tangencialmente a veces lo puedo hacer con 6 dientes, prácticamente son casi 2 dientes, lo que realmente, o casi 3 dientes, lo que realmente hace el corte. Eso es de acuerdo a la velocidad con la que yo realmente quiero trabajar. ¿Listo? Y también depende de la longitud de la operación y depende del material con el cual vaya a trabajar. Ahora, siempre estos patrones de velocidad de corte, ¿no es cierto? Yo tengo que enfocarlos
a los que me entregan las tablas, que ya están prácticamente, han hecho una investigación, ¿no es cierto? Y me entregan unos datos aproximados. Entonces, por lo general en la tabla que yo les di solo está desbaste. Creo que hay que investigar sobre cuáles son las velocidades de los materiales en acabado. Y los avances, también hay avances para desbaste y hay avances para acabado. ¿Sí? Aquí pues obtengo las revoluciones por minuto. Bueno, este es otro proceso, creo que sí lo entendieron. Voy a ver, este sí. Listo, tenemos ese. Voy a hacer este proceso, creo que es el que me especificas ahí en el problema. Entonces, mira, si yo tengo este proceso, obviamente yo arranco de una operación cuadrada, ¿sí? Pero como el recorrido de la fresa, bueno, aquí encuentro las dimensiones por la profundidad, encuentro el avance, ¿sí? Y encuentro la velocidad de corte y encuentro el avance, ¿sí? Yo voy a especificar el diámetro de acuerdo, eso va de acuerdo también a las velocidades, o sea, si yo quiero, o el acabado, más bien hablemos del acabado del proceso. Si yo quiero un mejor acabado, como en el torno, ¿no? Hablábamos de que yo aumento revoluciones, pero para poder aumentar las revoluciones aquí debo disminuir el diámetro de la fresa para poder aumentarla. Entonces, de eso depende el trabajo que yo quiera hacer. Si lo quiero hacer lento o lo quiero hacer rápido. Y los dientes, como ya les explicaba, las revoluciones, pues esto depende siempre, en este caso, depende del diámetro de la fresa. ¿Listo? Ahora miren, vamos a ver los recorridos de la fresa. Miren, estas son las dimensiones que a mí me entregan. 130 por 130, ¿no es cierto? Esperen, voy a sacar una herramienta. Dibujémosla aquí. Digamos que esta es mi herramienta, la que yo voy a utilizar. Entonces, mira, esta herramienta, cuando se posiciona en las esquinas, obviamente va a dejar este corte. Si de pronto observas, o sea, él va a dejar un redondeo, no va a hacer las esquinas totalmente cuadradas. Entonces, él va a dejar esto. Y esto es lo que va a quedar ahí cuando yo haga el último o haga el recorrido, porque el recorrido que hace la herramienta es este. Miren, el recorrido que hace este es, bueno, primero él taladra, entra como en una posición de taladrado, luego entra el radio y va a ser el mecanizado, ¿sí? De acuerdo a las longitudes que nosotros realicemos. Luego entra el radio y va a hacer esto, miren, toda esquina va a ir dejando ese redondeo, ¿sí? Va a ir haciendo hasta llegar al último, a la dimensión máxima. Entonces ahí termina de hacer el redondeo. Él nunca va a ser un cuadrado. Cuando yo quiero hacer un cuadrado exacto, entonces ya tengo que utilizar otro tipo de herramienta, otro tipo de proceso. Esa sería una de las dudas. Ahora, si yo parto desde el punto de origen, ¿no es cierto? Hago un taladrado, eso hay que tenerlo en cuenta. Cuando yo voy a taladrar, hago el taladrado y entro el radio, desde ahí empieza a tomar mi recorrido. ¿Sí? Por eso nosotros hacemos varios tiempos de mecanizado. Eh, la duda creo que es, la tuya es, a ver, espera. Entonces, mira, de acuerdo a esto, pues entonces siempre me van a hacer esquinas redondas, esa es prácticamente la aclaración. Vamos a ver otro proceso, ¿sí? Entonces, ya teniendo la herramienta aquí, pues sí, ya sabemos por qué lo hace. Cuando quiero hacer el proceso de acabado, ¿sí? Lo que voy a hacer, este sistema o esta operación que va a estar aquí, miren, si yo hago, me llevo la herramienta prácticamente a donde es el punto de 90 grados, miren, él no lo va a tocar, nunca lo va a tocar. Así yo haga
la pieza más pequeña obviamente voy a disminuir, pero eso depende es del diámetro de la fresa. No influye en el dibujo, no influye para nada. Ahora, cuando yo voy a taladrar, él lo que va a hacer es bajar directamente en esta posición y va a ser como una exposición de un corte longitudinal. Cuando baja la broca, o en este caso la fresa, y rectifica. Va entrando de a poco, de a poco, de a poco hasta llegar al último, a la última cara. Y rectifica ese redondeo. Eso es lo que hace. Ahora, bueno, cuando ya tenemos, pues simplemente determino las medidas. Comienzo con las medidas del externo, ¿no es cierto? Y le resto el diámetro de la fresa para ir encontrando las dimensiones a las cuales va a ser el recorrido. Entonces, si yo tengo aquí la herramienta, tengo 130 menos el diámetro, lo que realmente va a recorrer son 110 milímetros, mire, que va a llegar hasta aquí. Y yo lo tengo que multiplicar cuando es cuadrado por los cuatro lados. ¿Sí? Tengo que multiplicarlo por los cuatro lados. Entonces, a cada resta, esto ya es una longitud y esto ya es un tiempo de mecanizado. Lo que voy a hacerlo a la hora de encontrar el tiempo de mecanizado es multiplicarlo por 4 para encontrar el tiempo total del recorrido de la fresa. ¿Listo? Bueno, cuando estamos utilizando la parte cilíndrica, también tenemos que tener en cuenta pues que son los recorridos y el diámetro de la broca, el diámetro de la fresa digo. Primero hace un taladrado para llegar a la profundidad final y con respecto a esto, bueno, hace el taladrado de acuerdo a la profundidad, ¿no es cierto? Y de acuerdo al diámetro de la fresa. De ahí tenemos que restarle a al material, como digamos que en este caso, miren, la perforación mide por la externa 100 milímetros, pero yo tengo una fresa de 50 milímetros, ¿sí? De 2 pulgadas. Ya tengo una perforación, como lo explico aquí, miren. Ya tengo, digamos que esta es la fresa, llega y entra hasta el final, hace esto, es un tiempo de taladrado ya, porque ya entra como si fuera un taladro, porque tiene dientes en el asiento. En esta parte de aquí van a haber unos dientes. Y aquí, pues en el costado, en el lado, van a ser los dientes, el helicoidal, que es lo que corta prácticamente. Eso es prácticamente el comportamiento de una fresa. Pero si yo hago este primer proceso, es como un taladrado. Ahora, lo puedo hacer entrando de 1.5 de acuerdo a la profundidad que le dé. Si le doy 1, 1, entra 1 varias veces. Y al sumarlos todos esos tiempos, como si estuviera taladrando, me van a dar obviamente el tiempo de mecanizado total. Ahora, yo tengo aquí, ¿no es cierto? Ya tengo esta perforación, digamos. Aquí me queda un material sobrante. Ese material sobrante lo resto, ¿no es cierto?, de la fresa. Y ya tendría cuántas veces, porque voy a entrar con el diámetro y hacer el recorrido. Entonces, digamos que aquí tengo la fresa, empezaría a hacer el recorrido y ya puedo determinar cuántos recorridos tengo que hacer para llegar al final, el diámetro. Eso es otra, ¿no es cierto? Miren, aquí da dos recorridos, el taladrado, que se lo toma en cuenta, diferente, encuentro revoluciones de acuerdo al diámetro de la fresa, encuentro el avance, las revoluciones del taladrado también porque estoy utilizando la misma fresa, y los pasos. Ahora, la longitud cambia en este proceso porque tengo que encontrar es el perímetro del recorrido de la fresa. Entonces, por eso, a cada R, o sea, a cada esta longitud, tengo que irle aumentando el radio de la fresa. Entonces, miren, primero hago el primero como para determinar un tiempo inicial, luego le sumo el radio porque, como les explico acá, él corta, entra el radio y empieza a hacer el recorrido. Luego llega al punto donde inició, el punto de origen, entra el radio otra vez y hace el recorrido. Por eso voy aumentando los diámetros, va aumentando el perímetro, obviamente va aumentando el recorrido y aumenta el tiempo de mecanizado.
Bueno, ya es otro proceso, hago la suma y todo esto. Ahora sí el proceso rectangular, miren. En el proceso rectangular también van a haber puntos en los cuales a mí me dictan una dimensión, ¿no es cierto? Pero miren, él tampoco va a llegar a generar el ángulo de 90 grados. Entre mayor diámetro de la fresa, mayor va a ser el chaflán que yo tengo aquí, el redondeo. ¿Sí? Ahora, lo que hacemos aquí es, como esto es una distancia y esto es otra distancia, lo que hacemos es dividir los cortes horizontales con los cortes verticales. Entonces, todos los horizontales los agrupamos en un solo término, en un solo cálculo, que sería un tiempo de mecanizado de todos estos. ¿Sí? Y luego sumo los tiempos para obtener el resultado de ellos. ¿Sí? Y este va a ser otro tiempo de mecanizado. Aquí sumo todos estos. Y por último voy a obtener otro tiempo de mecanizado. A lo último, lo que vamos a hacer es sumar los tiempos horizontales y verticales y obtener el tiempo total del mecanizado de la pieza. Eso es prácticamente lo que se tiene que tener en cuenta ahí. Bueno, el diámetro de la fresa depende también, o sea, dependería de qué tan próximo queremos estar al ángulo de 90 grados sin generar un radio aquí. Eso lo podemos hacer. O en su defecto, podemos hacer que el último tiempo, la última operación, podemos cambiarle el diámetro. Para que, por ejemplo, si yo en los demás voy a utilizar uno de 20, aquí utilizo una de 5 milímetros. Entonces reduzco esa operación. Bueno, y eso también depende de los materiales, depende de la operación que yo quiera hacer. Miren, por ejemplo, yo aquí esta operación la hago cuadrada, pero ya miren, en la simulación él ya me muestra, miren, en la parte naranja, el corte que va a hacer o el pedazo que va a quedar de material de acuerdo a la fresa que estoy operando, como les explicaba, ¿no es cierto? Y prácticamente eso sería, pues encontrar, miren, aquí ya encuentro los tiempos de mecanizado, aquí ya pues van a encontrar esa explicación en el anterior video y encontrar los tiempos.